Capri, Capri, hay un asiento aquí. Que hay una cola tremenda ahí fuera. Qué pena, ¿verdad? Bueno, son las 7:30, buenas tardes. Antes de empezar, yo quisiera agradecer al Colegio Libre de Méritos la posibilidad que nos da de estar aquí hoy y, naturalmente, también agradecerle a Capri Rivera, la secretaria del colegio, y a Nuria, que se encargan de la organización de este acto. También quiero expresar mi agradecimiento a nuestra anfitriona, Técnicas Reunidas, que cede esta sala y también nos pone a disposición a Óscar en nuestro técnico audiovisual. Y finalmente, pero no por orden de interés, agradecerles a todos ustedes su presencia, a aquellos que nos siguen hace ya varios años y naturalmente también a los nuevos, a los que están hoy aquí por vez primera. Como saben, el tema de hoy es el lavado de cerebro. Y nosotros entendemos por lavado de cerebro un cambio radical de la manera de pensar de un individuo causado por la intervención de técnicas de persuasión, sean forzadas o no. En un sentido amplio, el lavado de cerebro puede aplicarse a diversas influencias, desde la televisión al terrorismo. ¿No serán terroristas? Pasando por los métodos de la mercadotecnia, las sectas religiosas o las diversas ideologías de carácter político o religioso. Y lo que estos hechos muestran, a mi juicio, es lo que he llamado en otro lugar la fragilidad del yo. Es decir, que nuestro yo, como construcción cerebral, es tan frágil como el propio cerebro. Algo que suele ser contraintuitivo, como dicen los ingleses, es decir, en contra del sentido común o nuestra intuición, porque solemos pensar que nuestros pensamientos, actitudes y creencias son firmes y constantes. Sin embargo, la mera posibilidad del cambio radical de nuestra manera de pensar, admitiendo en determinadas circunstancias justo lo contrario de lo que pensábamos anteriormente, pone en entredicho nuestra confianza en la firmeza de nuestras creencias. La científica británica de la Universidad de Oxford, Kathleen Taylor, en su libro Brainwashing, The Science of Thought Control, es decir, lavado de cerebro, la ciencia del control del pensamiento, que es este libro, considera que se cometen dos equivocaciones en relación con ese tema. La primera, pensar que nuestro cerebro es sólido, ya lo hemos dicho anteriormente, y por ello nuestros pensamientos y memorias son difíciles de cambiar, cuando lo cierto es que el cerebro está cambiando constantemente y expuesto a influencias diarias que son responsables de estos cambios. La segunda, nuestra convicción de la propia libertad, es decir, que somos capaces de controlar conscientemente todos nuestros actos, algo que la moderna neurociencia pone en tela de juicio por ahora. Y por todo esto, el fenómeno conocido como lavado de cerebro, no se duerman, El fenómeno conocido como lavado de cerebro es de una enorme importancia para que seamos conscientes de la vulnerabilidad de nuestras funciones mentales que se han desarrollado para adaptarse al medio en que vivimos y, por tanto, que por esa razón tienen que ser más flexibles de lo que creemos. Lo cual supone asimismo que tenemos que tener muy presentes esa vulnerabilidad para poder enfrentarnos a posibles influencias inconscientes a las que estamos siempre expuestos, provengan, como he dicho, de los sistemas políticos, de las ideologías o de la mercadotecnia. Se supone que el término lavado de cerebro fue acuñado por vez primera por Edward Hunter, periodista norteamericano que fue operador de la CIA, CIA saben lo que es, ¿no? Agencia Central de Inteligencia estadounidense, y Edward Hunter publicó en septiembre del año 1950 un artículo sobre este tema en el periódico Miami News. En realidad, el término lavado de cerebro es la traducción del chino de la expresión Xin Nao, que significa limpiar la mente o limpiar el corazón, y que no tenía en chino ningún significado político, sino que estaba en relación con la meditación.
Este es el libro Brainwashing de Edward Hunter, de los años 50. Por lavado del cerebro, el Oxford English Dictionary entiende lo siguiente, cito textualmente: la eliminación sistemática y con frecuencia forzada de ideas más bien establecidas en la mente de una persona, especialmente de personas políticas, de manera que ocupe su lugar otra serie de ideas. Este proceso está considerado como el tipo de conversión coercitiva practicada por ciertos estados totalitarios en disidentes políticos. Fin de la definición del diccionario de Oxford. El artículo de este autor, de Edward Hunter, estaba motivado por lo ocurrido en la Guerra de Corea. Cuando los comunistas chinos llegaron al poder en 1949, intentaron reeducar a los intelectuales y a las clases medias mediante técnicas de lavado de cerebro y aplicaron los mismos métodos a los prisioneros que capturaron en esta Guerra de Corea, que, como saben, duró de 1950 a 1953. En 1950, Corea del Norte, apoyada por la China comunista, invadió Corea del Sur. Las Naciones Unidas enviaron una fuerza multinacional, con Estados Unidos como mayor participante, y Corea del Norte fue apoyada por la República Popular China con la ayuda de la Unión Soviética. La división de Corea, como saben, fue el resultado de los acuerdos a los que llegaron los aliados tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando Japón se rinde, en el 45, los aliados dividen el país por el paralelo 38, una división que sigue siendo hoy la división entre Corea del Norte y del Sur. En esta guerra murieron muchos militares estadounidenses y muchos otros más de 7.000, fueron hechos prisioneros. Aproximadamente un 70% de estos prisioneros fueron persuadidos por la propaganda comunista para hacer confesiones o firmar peticiones de paz. Las confesiones incluían declarar que los Estados Unidos habían desencadenado una guerra bacteriológica contra Corea del Norte, como hizo, por ejemplo, el coronel estadounidense Frank Schwabel, oficial del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Esta declaración era, naturalmente, totalmente falsa. En 1958, el escritor norteamericano Richard Condon, que es este señor, publicó un libro titulado El mensajero del miedo, en inglés The Manchurian Candidate. Esta es una película de Denzel Washington, no sé si la conocen. Hay otra anterior de Frank Sinatra, que también tenía el mismo título. Aquí se llamó El mensajero del miedo. Aquí se relataba la historia de un sargento del ejército norteamericano que fue capturado por el enemigo y programado para asesinar por orden siempre que viera la reina de diamantes en una carta, entre un mazo de cartas. Y así en la novela asesinó al candidato a presidente de los Estados Unidos. Pues bien, esta conducta estaba basada en el lavado de cerebro por sugestión posthipnótica. Sin embargo, es dudoso que un hipnotista pueda convencer a un sujeto a actuar en contra de sus propias convicciones. Tú me dirás si es cierto o no. Además, no existen pruebas de que en los lavados de cerebro realizados en Corea se hubiese utilizado la hipnosis para estos fines. Es más, algunos autores afirman que no existen registros de lavado de cerebro mediante hipnosis. Lo que Richard Condon no sabía, cuando acusaba al gobierno chino del lavado de cerebro de los prisioneros norteamericanos, era que el control de la mente ya había sido sujeto a investigación secreta durante 18 años por las agencias clandestinas del gobierno de Estados Unidos. Como por ejemplo, un proyecto que se llamó MK Ultra. MK viene de Mental Control, le pusieron la K en vez de la C, probablemente por reminiscencias alemanas, para darle más fuerza, ¿no? Este proyecto MK Ultra tuvo dos predecesores. El primero, Bluebird, es decir, pájaro azul, y el segundo, Artichoke, que es alcachofa. Y este proyecto MK Ultra fue iniciado por orden del entonces director de la CIA, Allen Dulles, en 1953. Pues bien, anterior a la Segunda Guerra Mundial, se conoció el caso, esta es la primera película que se había dicho, con Frank Sinatra y Lawrence Harvey, que es el que está aquí está Frank Sinatra, etc. La primera película que es anterior, de los años 50. Pues bien, el célebre caso del cardenal Joseph Mindszenty, primado de Hungría,
arzobispo de Esztergom y líder de la Iglesia Católica húngara. Este cardenal fue apresado por oponerse al régimen comunista húngaro, fue arrestado en 1948, sometido a torturas y mantenido en prisión durante 8 años. Mindszenty terminó confesando que había estado trabajando con los americanos contra el Estado húngaro, que había planeado el robo de las joyas de la corona de Hungría, nada menos, y que había intentado acabar con el gobierno comunista y planificado una tercera guerra mundial. En sus memorias, el propio cardenal Mindszenty escribió lo siguiente: sin saber cómo me sucedía, me convertí en otra persona. Pues bien, unos años antes, el mundo entero se queda sorprendido por las confesiones que tuvieron lugar en los célebres procesos de Moscú, de 1936 a 1938. Recomiendo este libro de Pierre Brouet, está en castellano, como ven, Los procesos de Moscú. Aquí en estos procesos se relatan confesiones de veteranos revolucionarios, compañeros de Lenin, viejos bolcheviques, declararon haber sometido los peores crímenes y que reclamaban a sus jueces que fueran severos con las penas que les impusieran. Estos revolucionarios eran figuras destacadas del régimen, el corazón del Partido Comunista y el núcleo de la Internacional comunista, y se autoinculpaban de traición al Estado y al partido, así como de colaboración con la Gestapo alemana. En fin, a lo largo de la historia, el ser humano ha entendido siempre que la mente podía ser manipulada, no es nada nuevo, sea para cambiar creencias o para imbuir ciertas convicciones y credos afines a los poderes existentes. Recordemos los rituales extáticos, los misterios de la antigüedad y las diferentes estrategias seguidas para conseguir confesiones voluntarias, entre comillas, como las que se obtenían por la Santa Inquisición. Otro conocido caso de confesión libre entre comillas, es el caso de Rudolf Slanky, político comunista checo que fue secretario general del Partido Comunista tras la Segunda Guerra Mundial. En el marco de las purgas de Stalin, las que organizó Stalin tras la defección del líder yugoslavo Tito, Slansky fue arrestado en 1951 y acusado de alta traición y de titoísta al servicio del imperialismo norteamericano. Torturado en prisión, confesó sus culpas y junto a otros detenidos pidió que se le castigase con la pena de muerte. Sentenciado a muerte, fue ejecutado poco después. El médico y psicoanalista Jos Merleau, en su libro The Rape of the Mind, que tenemos aquí, es decir, la violación de la mente, la psicología del control del pensamiento, el menticidio, él le llama menticidio, es decir, la violación de la mente o la destrucción de la mente y el lavado de cerebro, y le llamaba menticidio a lo siguiente, y cito textualmente: un sistema organizado de intervención psicológica y perversión judicial, mediante el cual un dictador poderoso puede imprimir sus propios pensamientos oportunistas en las mentes de aquellos que planifica utilizar y destruir. Fin de la cita. Merleau consideraba que el núcleo de la estrategia del menticidio era privar al sujeto de toda esperanza, de toda fe en el futuro, destruir los elementos esenciales que mantienen viva la mente. ¿Y cuáles serían los métodos empleados para someter la mente de las víctimas al lavado de cerebro? Pues Merleau enumera, en el caso del coronel Schwabel, ¿se acuerdan? De los marines de Estados Unidos, la humillación, el trato inhumano y brutal, la degradación, la intimidación, el hambre, la exposición a un frío extremo, en suma, cualquier elemento que pueda derrumbar la voluntad del sujeto con horas de interrogatorio, impedir que se lave o afeite, etcétera, etcétera. En 1956, otro autor, Edgar Schein, un psicólogo del MIT es
Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, publicó un artículo en la revista Psychiatry que diciendo que las técnicas de lavado de cerebro no eran nada nuevo y terrorífico, sino que combinaban una serie de estratagemas tradicionales y bien conocidas para debilitar la resistencia del sujeto, como por ejemplo la discusión en grupo, la autocrítica, los interrogatorios interminables, las recompensas y castigos, las confesiones forzadas, la exposición a la propaganda y el control de la información. El psiquiatra británico William Sargant creía que lo que sucedió en Corea fue una forma de síndrome de conversión súbita, debida a la utilización de resultados que obtuvo ya en Rusia el fisiólogo Iván Petrovich Pavlov, con sus reflejos condicionados. Si recuerdan, esta es una fotografía muy antigua, creo que es de las pocas que hay, de Pavlov en su laboratorio con el perro, aquí a la izquierda, y todos son alumnos, como ven aquí, de la Academia Militar rusa. Pues bien, si recuerdan, los reflejos condicionados consistían en asociar un estímulo llamado indiferente, como por ejemplo el sonido de una campana, con la introducción en la boca del animal de carne, de un trozo de carne, lo que produce en el animal una fuerte salivación. Si se repetía esta asociación, primero la campana y luego el trozo de carne, al cabo de un tiempo, solamente el sonido de la campana era suficiente para producir la salivación, cosa que antes no hacía. O sea que se formaba lo que se llama un reflejo condicionado. Es algo parecido a lo que nosotros experimentamos cuando tenemos hambre por la mañana, ya cerca del mediodía, y oímos platos en la cocina, inmediatamente empezamos a salivar. Solemos decir, se nos hace la boca agua. Eso el perro no lo decía, pero es la misma historia. Pues bien, Pavlov había descubierto que en algunos tipos de perros, si se les sometía a un fuerte estrés mayor que el que podían soportar, alcanzaban un estado de inhibición cerebral, lo que interpretó como un mecanismo de defensa para proteger al cerebro cuando el sistema era presionado más allá de toda resistencia. Descubrió asimismo que si primero desgastaba a los animales de alguna manera, sometiéndoles, por ejemplo, a un fuerte estrés, luego era mucho más fácil implantar nuevos patrones de conducta condicionada. Y también se dio cuenta de que los reflejos condicionados se podían desarrollar más fácilmente en un laboratorio muy tranquilo, con un mínimo de estímulos molestos, algo que cualquier entrenador de animales sabe por propia experiencia. Es el aislamiento y la repetición paciente de los estímulos suelen requerirse para domar animales salvajes. Bien, en sus estudios sobre condicionamiento, sobre todo condicionamiento al dolor, Pavlov encontró con estímulos fuertemente dolorosos una respuesta que denominó inhibición transmarginal y que atravesaba 3 estadios o fases. La primera, una fase equivalente en la que el cerebro daba la misma respuesta a estímulos débiles y a estímulos fuertes. Segunda fase, fase paradójica, en la que el cerebro responde más activamente a estímulos débiles que a estímulos fuertes. Y la tercera, la fase ultra paradójica, en la que las respuestas condicionadas y los patrones de conducta pasan de positivos a negativos o de negativos a positivos, ideal para cambiar una mente e imbuir nuevos pensamientos. Durante una inundación del laboratorio, Petrogrado, San Petersburgo hoy, los perros entrenados tuvieron que nadar durante casi todo el día para salvar la vida y perdieron todos los reflejos condicionados que habían aprendido. Y de esta observación, Pavlov derivó un método para conseguir, con un esfuerzo excesivo, que la capacidad de rendimiento psíquico de una persona llegase a renunciar a los contenidos hasta ahora aprendidos y que no se resistiera, que es lo más importante, a admitir nuevos contenidos. Es la base del lavado del cerebro. Y es precisamente lo que los sistemas totalitarios han conseguido. El lavado de cerebro comienza con el aislamiento político y mental del prisionero, lo que produce ya un cambio mental importante en el sujeto.
Sigue con el trabajo sobre las emociones del individuo hasta alcanzar un nivel anómalo de ansiedad, miedo, excitación o tensión nerviosa. Y saben que pueden condicionar a sus víctimas, los torturadores, más rápidamente si mantienen a los sujetos en aislamiento político y mental. Los guardas y prisioneros, e inquisidores, torturadores, se convierten cada vez más en la única fuente de contacto con la realidad. Esto es importantísimo, lo que hace que se desarrolle una relación especialmente sumisa hacia ellos por parte de las víctimas. Y el Señor, ¿para qué he echado el agua si no lo mueve? Una vez alcanzada la primera fase, el derrumbamiento de la mente es más fácil y asimismo lo es la reprogramación del individuo. La alteración del funcionamiento normal de la mente se consigue también con el adelgazamiento, con dietas radicales o altas en azúcar, con la incomodidad física, la regulación de la respiración, los efectos especiales de luz y sonido o la intoxicación con drogas. Según Sargent, este autor que mencioné anteriormente, cualquier experiencia de extrema emoción puede hacer a una persona altamente sugestionable que invierta sus patrones de conducta condicionada o que se borren completamente. En un informe realizado por la CIA y encargado por su director en el año 56, como he dicho, Alan Dallas, se mencionaban 5 pasos típicos a seguir para modificar la conducta de cualquier individuo. Primero, hacer al sujeto consciente del control al que se le somete, que reconozca los poderes abrumadores de sus carceleros y de la maquinaria impersonal en la que está enredado. Segundo, la comprensión por el sujeto de su completa dependencia del sistema de control que se ejerce sobre él. El sujeto está forzado a aceptar que los alimentos, el tabaco, los elogios y el único contacto social que tiene proceden del propio interrogador. Tercero, la conciencia de ese control y el reconocimiento de la dependencia provocan en el sujeto conflictos internos y, al final, el colapso de los patrones de conducta del sujeto. Cuarto, el descubrimiento de que existe una solución aceptable a su problema, que es el primer paso para reducir el conflicto. Y esto ya conduce a una sensación de alivio. En este punto es cuando se pueden cambiar los sistemas de valores del sujeto. Y finalmente el quinto, el cambio de valores, identificación con el sistema de control, lo que representa el estadio final del proceso. Las medidas concretas que se refieren en este informe para dar todos estos pasos son las siguientes. Interrogatorios interminables, ya lo hemos dicho, en los que el interrogador cuestiona, argumenta, adoctrina, amenaza, engatusa, alaba, hostiga, etcétera, etcétera, al sujeto. El objetivo, como hemos dicho, es acelerar el colapso del sistema de valores del individuo y alentar su sustitución por otro sistema de valores diferente. La tortura física y las amenazas de tortura. Aquí es importante, parece que es importante saber que las amenazas son más efectivas que la propia tortura, ya que el miedo al dolor genera mayor conflicto en el individuo que el propio dolor. Requerir también del individuo adoptar una postura incómoda, por ejemplo, en cuclillas durante horas, que a la larga genera dolor, que primero produce en el sujeto una reacción de resistencia, que va acompañado de un sentido de superioridad moral por parte del individuo, que está orgulloso de poder resistir. Pero a medida que el dolor aumenta, el sujeto se hace consciente de que su resistencia es la causa de la continuidad del dolor, lo que genera otro conflicto interno entre su determinación moral a resistir y su deseo de terminar finalmente con el dolor. Por eso, este conflicto interno hace que este método de tortura sea muy eficaz en el colapso de la personalidad del individuo.
El aislamiento es uno de los métodos más eficaces para el lavado del cerebro. El secreto está en la falta de estimulación sensorial. En otras charlas yo he dicho siempre que el cerebro vive de los estímulos exteriores y que por tanto cuando no los tiene los genera. Recuerden a los eremitas que se han ido al desierto y tenían toda serie de alucinaciones, o las alucinaciones que tienen marineros en alta mar, que están durante meses en alta mar sin conocer más que el mar y el horizonte, etc. Así que el secreto está en la falta de estimulación sensorial. El gris de las paredes de la celda, la falta de sonidos, la ausencia de contactos sociales, etc. Todo esto puede provocar en los sujetos alucinaciones y miedos, por ello, de perder su salud mental. Por eso, el control de la comunicación de la víctima es uno de los métodos más eficaces, como he dicho, para generar un sentimiento de desamparo y desesperación. La necesidad de comunicación se hace tan apremiante que el individuo recurrirá a cualquier canal abierto para poderse comunicar. Y por eso muchos de los prisioneros en Corea firmaron peticiones de paz solicitadas por sus carceleros por ser el único método de hacer conocer al mundo exterior de que aún seguían vivos. Y esta es también la razón por la que los sujetos cuyo único contacto con el mundo exterior es a través del interrogador, desarrollan una dependencia extrema de este interrogador y pierden así cualquier apoyo para mantener su postura moral de resistencia. Otro método muy utilizado es la privación del sueño, que produce un debilitamiento psicológico considerable. Esta gente que son despertadas de pronto en medio de la noche cada 2 o 3 horas y tienen que acudir a los interrogatorios, etc. Es un método que genera de manera más intensa que otros la fatiga. Otros mecanismos de control del pensamiento son la crítica y la autocrítica. Se reúnen los carceleros y empiezan a hacer críticas unos de otros, etc. Y muchos sujetos se sienten muy aliviados si son capaces de compartir el sentido de culpa que se les ha generado. Compartir la culpa con otros y la propia autocrítica suponen para ellos un gran alivio. Claro, el precio que se paga por este alivio es la pérdida de la individualidad y el aumento todavía más de la dependencia. Muy utilizada ha sido también la amabilidad del interrogador cuando menos se lo espera el sujeto, lo que descompone la capacidad del prisionero para mantener una actitud crítica. Recuerden el policía bueno y el policía malo que se utilizan en todas las cárceles del mundo, ¿no? De pronto aparece el bueno y le da una recompensa y esto descabalga cualquier otra resistencia del individuo porque no entiende de pronto a qué viene esto. Otras medidas que agravan la desesperación del individuo y el autodesprecio son la limitación del tiempo permitido para ir al aseo durante los interrogatorios e incluso obligar a que se ensucien ellos encima. La negación del permiso de bañarse o ducharse durante semanas hasta que se sienten sucios, despreciables, etc. Como dice el escritor George Orwell, algunos lo conocerán, es muy conocido por su novela 1984, no tanto por su novela Homage to Catalonia, Homenaje a Cataluña, que también él estuvo en Cataluña durante la Guerra Civil, escribió ese libro, Homenaje a Cataluña. Pues bien, en el libro 1984, aquí tengo a George Orwell, no le voy a privar de que lo vean. En su libro, y este es el libro, supongo, exactamente, en 1984, escrito en 1949, después de la guerra, decía lo siguiente, y cito textualmente, el carcelero está hablando, y dice, no nos contentamos con una obediencia ciega, ni siquiera con la sumisión más abyecta. Cuando por fin te rindas, le dice al prisionero, cuando te rindas a nosotros, tendrá que impulsarte a ello tu libre voluntad.
No destruimos a los herejes porque se nos resiste. Mientras se nos resisten, no los destruimos. Los convertimos, captamos su mente, los reformamos. Al hereje político le quitamos todo el mal y todas las ilusiones engañosas que lleva dentro. Lo traemos a nuestro lado, no en apariencia, sino verdaderamente en cuerpo y alma. Fin de la cita de George Orwell. Pues en otro pasaje dice lo siguiente: el torturador, que se llama O'Brien, le dice al torturado, el torturado se llama Winston Smith, le dice lo siguiente: ¿quiere que le diga por qué le hemos traído aquí? Para curarle, para hacer de usted una persona sana. ¿Quiere entender, Winston, que nadie que hayamos traído a este lugar ha salido de nuestras manos sin cura? Nosotros no estamos interesados en esos estúpidos crímenes que ha cometido. El partido no está interesado en actos manifiestos. Los pensamientos es todo lo que nos preocupa. Nosotros no destruimos simplemente a nuestros enemigos, los cambiamos. Fin de la cita. Y Kathleen Taylor, la primera que vimos, dice que existen algunas características comunes entre la Revolución Francesa, el nacionalismo vasco, al que podríamos añadir el catalán, si me permiten, o la lucha de Al-Qaeda por Alá. Utilizan las ideas abstractas, ambiguas y cargadas de valor, la unen a fuertes emociones y utilizan la síntesis resultante para justificar la denigración de personas que no están de acuerdo con ellas. El enemigo es demonizado. En el caso vasco o catalán es España, como saben. Todo esto es común a las ideologías. El lavado de cerebro se asocia, como hemos visto, a situaciones límite, como los prisioneros de guerra o las víctimas de ideologías totalitarias. Pero existen situaciones en las que no se puede hablar quizá de un lavado de cerebro en el sentido clásico, pero sí de un control de la mente o de lo que también se ha denominado una persuasión coercitiva, que tienen una connotación no tan grave, pero que son utilizados hoy en día también por cultos o sectas religiosas. La persuasión coercitiva se ha definido como aquella serie de estrategias y técnicas que llevan al aprendizaje y a la aceptación de ciertas actitudes, ideologías, habilidades y conductas. En estos casos, la tortura y las drogas ya no se consideran necesarias para controlar la mente de otras personas. Los programas de control mental que se utilizan suelen operar con las siguientes técnicas: aumento de la sugestionabilidad de la persona para reforzar la vulnerabilidad de su mente. Aquí se puede utilizar la privación del sueño y de los alimentos. Una mente débil es mucho más fácil de manipular. Administración de recompensas y castigos puede conseguir ganar el control de importantes aspectos de la vida de una persona. El aislamiento social, algunas sectas impiden el contacto con familias y amigos, como en el lavado del cerebro, juega un papel muy importante. Como he dicho, la mayoría de cultos y sectas suelen utilizar este medio, el aislamiento social del individuo. Se corta la comunicación con la familia, con personas queridas, con amigos, o sea, con todos aquellos que no comparten los mismos valores que se trata de imbuir en el sujeto. Esto desencadena, produce una dependencia y un apego al grupo por parte del individuo. La eliminación del acceso a opiniones e ideales que no coincidan con los del grupo. Recuerden la lista de libros prohibidos de la Iglesia Católica, por ejemplo, en el pasado, o en algunas sectas que se prohíbe leer ciertos libros. Hay toda una lista de libros negros que no se deben leer porque no comparten los ideales de la secta.
Prohibición, por tanto, de lectura de libros, de programas de televisión, de Internet, acceso a Internet, etcétera, etcétera. El fomento de una actitud crítica con el pasado del sujeto. Esto es una especie también de como la autocrítica que hemos visto en el lavado clásico del cerebro. Actitud crítica con el pasado y con sus experiencias para crear una sensación de impotencia y disminuir la autoestima. La utilización del dolor psicológico que dura mucho más que el dolor físico, como la humillación, el rechazo, la intensa culpabilidad y la ansiedad. El convencimiento del sujeto de que una vida fuera del grupo sería una vida miserable, esto lo utilizan todas las sectas, pero que el grupo cumple un propósito sublime y que dentro del grupo se puede alcanzar la perfección y la pureza. La confesión pública o privada de los propios defectos y faltas, lo que juega un papel muy importante para aumentar la dependencia del grupo y la culpabilidad del sujeto. En suma, mientras más útil es el control mental, más efectivo y suave será. En otro libro de una psicóloga, que es esta señora que se llama Margaret Singer, que se llama el libro Cultos en nuestro medio, esta psicóloga clínica resume en 6 condiciones las que se cumplen en el control mental en las sectas y en los cultos. En primer lugar, mantener al sujeto inconsciente de lo que se pretende con él. En segundo lugar, controlar, como he dicho, el entorno social y o físico de la persona, especialmente el tiempo, controlar su tiempo. En tercer lugar, crear un sentido de impotencia en el sujeto. En cuarto lugar, utilizar el sistema de recompensas y castigos para inhibir la conducta que recuerde la identidad social antigua de la persona. En quinto lugar, de nuevo utilizar el sistema, ya lo he dicho, recompensas y castigos para promover el aprendizaje de la ideología del grupo y las conductas apropiadas. En sexto lugar, imponer un sistema de lógica y una estructura autoritaria que no permita una vuelta atrás y que impida cualquier modificación de la conducta y de los pensamientos que no estén de acuerdo con el liderazgo establecido. En resumen, y esto no quiere decir que ya esté terminando, pero falta no mucho, ¿no? Habida cuenta de la fragilidad del yo, de la que hablaba al principio, espero que estos datos que he presentado nos ayuden a estar atentos a los peligros que acechan no solo a aquellos que han decidido formar parte de una secta o culto religioso, sino en general a todos nosotros, expuestos como estamos continuamente a la posibilidad de que una ideología, los políticos o las grandes corporaciones intenten, y lo hacen, controlar nuestra forma de pensar y nuestra conducta. Otro autor, se llama Norman Deutsch, que ha escrito, este es el libro de la señora Singer, y este es Norman Deutsch, que ha escrito un libro que está en castellano, que recomiendo, que se llama El cerebro se cambia a sí mismo. Pues este hombre dice que uno de los descubrimientos más extraordinarios de todo el siglo XX es haber demostrado que el pensamiento, el aprendizaje y la experiencia pueden activar y desactivar nuestros genes. Es decir, lo que se conoce como epigenética, ¿no? O sea que la experiencia, el pensamiento y el aprendizaje pueden activar y desactivar nuestros genes, transformando de esa manera nuestra anatomía cerebral y nuestro comportamiento. Es decir, otro paso más en la flexibilidad de nuestro cerebro. Y lo que se ha venido a llamar neuroplasticidad es un hecho. Era un dogma cuando yo estudié medicina, allá en el siglo pasado, en donde el cerebro era prácticamente invulnerable, era sólido, no podía cambiarse. Teníamos un determinado número de neuronas y no con ellas moríamos con menos porque perdíamos a lo largo de la vida muchas neuronas.
Bueno, todo esto ha cambiado completamente. La neuroplasticidad, con mucha dificultad, se ha impuesto y ha acabado con el dogma de la inmutabilidad del cerebro. Y esta neuroplasticidad hoy día es un hecho, pero un hecho que supone tanto buenas noticias como malas. Estas últimas, las malas, consisten en que somos vulnerables a las influencias externas, extremadamente vulnerables a las influencias externas. Sin ir más lejos, en este momento están todos sus cerebros cambiando con las palabras que yo estoy diciendo. Espero que para bien. Como dice también este autor, la naturaleza nos ha dado un cerebro que sobrevive en un mundo cambiante, cambiándose a sí mismo, lo cual es absolutamente lógico. Si nos hemos acostumbrado a todo tipo de entorno, lo hemos hecho porque hemos estado cambiando también nuestro cerebro constantemente. Y otro señor que es muy conocido porque fue uno de los primeros en postular la neuroplasticidad, este es el libro, por cierto, el cerebro se cambia a sí mismo. Y este señor, que es Mark Rosenzweig, fue de la Universidad de California, fue uno de los primeros en los años 60 del siglo pasado, trabajando en Berkeley, en California, trabajaba con ratas y colocaba a las ratas en entornos estimulantes, es decir, le ponía muchos juguetes, las ruedas estas que ya conocen en las jaulas, un montón de cosas para distraerlas y para que estuviesen todo el día jugando. Y otro grupo de ratas las colocaba en un entorno completamente gris y aburridísimo, sin ningún tipo de estimulante. Pues bien, este señor demostró que los cerebros de las ratas estimuladas tenían más neurotransmisores, es decir, cambia hasta la neuroquímica cerebral. El número de neurotransmisores aumenta. Los cerebros eran más pesados y presentaban un mayor riego sanguíneo que los cerebros de las ratas no estimuladas. Y como he dicho, este fue uno de los primeros descubrimientos de la neuroplasticidad cerebral, años 60 del siglo pasado. Hoy sabemos que neuronas que se entrenan, que se estimulan, por ejemplo, el sistema visual, se han hecho en muchos sitios del cerebro, pueden desarrollar hasta un 25% más ramificaciones que las neuronas que no se estimulan. Aumentan también considerablemente el número de los contactos sinápticos, los contactos entre las neuronas, y aumenta el riego sanguíneo y, como he dicho, también los neurotransmisores. Y el principal investigador hoy es este señor de la neuroplasticidad, se llama Michael Merzenich. Este ha realizado numerosos experimentos que muestran la plasticidad del cerebro, que llega incluso a modificar los mapas macroanatómicos, los mapas sensoriales que tenemos en la corteza, de acuerdo con las entradas sensoriales que llegan. Y esto explica por qué. Ustedes no sé si saben que en la corteza sensorial tenemos un homúnculo, la representación de todo el cuerpo, ¿no? Pues bien, esa representación no es fija, es cambiante, ha demostrado este señor. Y la prueba es que, por ejemplo, las manos de los pianistas tienen una mayor representación en la corteza sensorial que las manos de las personas que no son pianistas y no tocan el piano. O la mano izquierda de los que tocan instrumentos de cuerda, como puede ser el violín y la viola o el violonchelo, está mucho mejor representada que la mano izquierda de personas que no tocan esos instrumentos. Es decir, con el ejercicio, con el aumento de las entradas sensoriales que producen los movimientos, etcétera, y el tacto, aumenta la región en el homúnculo cerebral de la corteza somatosensorial o sensorial. Y hay un científico español que quiero mencionar, que estuvo a punto de quedarse en mi instituto una vez, pero que se marchó a Estados Unidos. Menos mal que lo hizo. Yo el otro día, cuando lo vi aquí en Madrid, le felicité por haberse marchado. Y le dije, menos mal que te has ido, porque ha hecho una carrera espléndida en Estados Unidos. Se llama Álvaro Pascual Leone, proviene de Valencia. Yo conocí también a su padre, que también tiene una consulta en Valencia. Pues bien, este señor ya está afincado en Estados Unidos y utilizando una nueva técnica que es la estimulación magnética transcraneal, aplicar campos magnéticos que atraviesan naturalmente el pelo, el músculo, la piel, el cráneo, etc.,
se puede estimular distintas partes del cerebro desde fuera, sin que el individuo sufra nada, excepto los resultados de la estimulación, claro. Pues bien, utilizando esta técnica, pudo comprobar que los dedos, los mapas corticales, estos mapas que acabamos de referir, los mapas corticales de los dedos lectores de los ciegos, que utilizan el sistema Braille, como saben, para leer, eran de mayor tamaño que los mapas corticales de los dedos de personas videntes. La utilización del dedo hace que su representación sensorial sea mucho mayor. Pero los experimentos más sorprendentes fueron aquellos en los que vendó los ojos a varios sujetos durante 5 días y luego cartografió los cerebros con la misma técnica, con esta técnica de estimulación magnética transcraneal, y descubrió que las cortezas visuales de los sujetos comenzaban a procesar, la información procedente del sentido del tacto de los dedos. Es decir, que la corteza visual podía recibir y procesar información táctil que normalmente se procesa en otro sitio de la corteza, en la corteza somatosensorial. Es decir, esto se llama, hace mucho tiempo, yo a mis alumnos en Múnich, yo les explicaba el libro de un español que se llama Paul Bach-y-Rita, de padre catalán, y que ha muerto ya, era muy conocido en Estados Unidos, que publicó un libro que se llamaba Sensory Substitution, es decir, sustitución sensorial. Y le ponía a los ciegos, le ponía una cámara en las gafas, una cámara de televisión, y luego esta cámara estaba comunicada con un ordenador. Esta cámara rastreaba la imagen por 400 píxeles o algo así, muy poco en realidad. Ahora se ha mejorado mucho, como lógico, la técnica. Y entonces el ordenador lo que hacía es traducir la intensidad luminosa de lo que veía a estímulos mecánicos que colocaba en la piel. Y entonces el ciego decía que veía y podía reconocer a las personas. Hoy trae usted las gafas puestas, hoy tiene usted el pelo largo, no sé, etc. Es decir, traducía las señales visuales, la intensidad visual de los distintos objetos, la traducía a estímulos mecánicos. Y muy probablemente, de acuerdo con los descubrimientos de Pascual Leone, estos estímulos mecánicos eran procesados en la corteza visual, a pesar de que proveían de otro sitio. Curiosamente, como naturalmente la visión, la agudeza de la visión depende del número de receptores que tenía en la barriga, cuando el aparato mecánico se colocaba en la espalda, que tiene menos receptores, decía que veía mucho más borroso. Claro, porque se estimulaban mucho menos receptores. A esto se le llamó sustitución sensorial. Pues bien, como he dicho antes, hoy sabemos que uno de los dogmas que aprendimos cuando estudiábamos medicina era que nacemos con un número determinado de neuronas y morimos con menos. Pero últimamente se ha descubierto que esto tampoco es cierto. Tampoco es cierto. En el hipocampo, que es una estructura del sistema límbico o cerebro emocional que está en relación con la memoria espacial, no solamente, también con la memoria autobiográfica, pero especialmente con la memoria espacial, pues se ha descubierto que existe neurogénesis, es decir, que las neuronas se multiplican, que no es verdad que las neuronas no se multiplican. Nosotros aprendimos las únicas células del cuerpo que no se dividen, no se multiplican, son las neuronas. Mentira. Eso lo sabemos ahora. En el hipocampo, ya lo sabíamos del bulbo olfatorio y lo sabíamos también de una zona subventricular en el cerebro. Pero ahora lo sabemos del hipocampo. Y la prueba es que, y se refiere muy a menudo, y lo he dicho también en otra ocasión aquí, que los taxistas londinenses que están todo el día orientándose en la ciudad complicada que es Londres, ¿verdad? Tienen un hipocampo mucho más grande que las personas normales. ¿Por qué? Pues probablemente porque han generado muchas más células para poder orientarse espacialmente. En la charla que viene hablaremos también de la orientación espacial gracias al hipocampo. Por cierto, que ha recibido el Premio Nobel de Física y de Medicina precisamente por la
la capacidad que tiene el hipocampo de orientarnos en el espacio. Pero eso lo hablaremos la próxima vez. Pues Michael Merzenich, el que vimos anteriormente, ese señor gordo, decía que Internet, y este es muy curioso, nos expone a millones de cosas que hace 1000 años eran por completo inaccesibles para el ser humano medio. Esta exposición hace que nuestro cerebro se remodele por completo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños. Bueno, con los niños y con los mayores, porque ya hemos dicho que la capacidad de modificación del cerebro, no lo he dicho, pero lo repito y lo digo ahora, para las personas mayores, no termina más que con la muerte. Es decir, que a lo largo de toda la vida podemos programar nuestro cerebro de manera distinta. Es decir, que, repito, el Internet puede hacer que el cerebro se remodele por completo. También lo hace la lectura, la televisión, los videojuegos, los aparatos electrónicos modernos, la música contemporánea, etcétera, etcétera. Y un psiquiatra de la Universidad de Harvard, experto en el síndrome de déficit de atención, algunas veces acompañado de hiperquinesia, de hiperactividad, que es un síndrome genético, espero no equivocarme, ha establecido un vínculo entre los medios electrónicos y el aumento del déficit de atención en los niños. No sé si esa hipótesis es cierta, sí o no. Puede ser. El caso es que representa un peligro. Yo lo único que sé es que los niños con hiperactividad han aumentado. Eso sí es cierto. Lo que no sé es si esta es una causa, pero es muy posible. Y Santiago Ramón y Cajal decía que el cerebro es como un músculo que si no se ejercita se atrofia. O sea que él ya planteó la neuroplasticidad hace ya bastante tiempo. Desde luego no sabemos si había leído al filósofo suizo del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau, porque en su libro Émile o la educación planteaba que la experiencia individual afectaba a la organización del cerebro y que era necesario ejercitar los sentidos y capacidades mentales igual que ejercitamos los músculos. No sé si Cajal había leído a Rousseau. Es probable, no lo sé. Y un contemporáneo de Jean-Jacques Rousseau, que se llamaba Charles Bonnet, otro suizo, escribió a un científico italiano que se llamaba Vincenzo Malacarne, proponiéndole que el tejido neuronal podría responder al ejercicio igual que lo hacen los músculos. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿eh? Y efectivamente Malacarne experimentó con pájaros de la misma camada, exponiendo la mitad a un entorno enriquecido. Lo mismo que ha hecho Rosenzweig en 1960. Los animales de esta mitad tenían una mayor superficie cerebral, especialmente en el cerebelo, probablemente por la motricidad, mayor motricidad. En resumen, y ahora creo que sí, es resumen realmente, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, menos España, como siempre he dicho, que tiene sus desventajas y sus inconvenientes. La plasticidad cerebral ha supuesto, sin duda ninguna, un enorme avance en la adaptación del organismo al medio, pero nos ha dejado vulnerables para todo tipo de influencias que pueden ser tanto beneficiosas como las culturales que recibimos a lo largo de nuestra vida, pero también nefastas como el lavado de cerebro al que podemos sucumbir en sectas religiosas, ideologías, mercadotecnia, televisión, políticos o regímenes totalitarios. Muchas gracias por su atención.